continuando ahora con la elaboración de gráficos, ¿verdad? En nuestro tema de procesamiento de datos e investigación en salud. Al igual que las tablas, los gráficos también se elaboran según una serie de normas o reglas que se fundamentan en el tipo de información que se pretende presentar. Y al igual que las tablas, también se utilizan para presentar información. Por eso entonces es que digamos, estas características que deben tener tanto las tablas como los gráficos son fundamentales para transmitir información. Porque lo que queremos es eso, publicar un resultado y que además la persona que lo está leyendo lo pueda entender, o sea, pueda asumir toda la información mínima necesaria para entender lo que se les está presentando. Entonces, al igual que las tablas, los gráficos también deben tener título, el cuerpo contenido, la fuente y las notas explicativas en caso de que sea necesario. Los puntos señalados son similares a las del cuadro, o sea, el título debe tener las mismas características, el cuerpo y contenido también, y las notas explicativas solamente si se requieren dentro del gráfico. El título debe ser colocado, aquí la diferencia es que en las tablas el título siempre va colocado al inicio de la tabla, mientras que en los gráficos puede colocarse tanto en la parte superior como en la parte inferior. El cuerpo del contenido o el cuerpo o el contenido de un gráfico va a variar. La mayoría de los gráficos se presentan mediante un eje de coordenadas en el cual el eje horizontal, el eje de las axisas, es donde se coloca la variable independiente. Y mientras que en el eje vertical o el eje de las ordenadas es donde se coloca la variable dependiente. En la elaboración de gráficos siempre se debe tener presente que ambas escalas deben tener una longitud similar, o una relación de 1 a 1 o una relación de 1 a 2. Es decir, si la ordenada mide 10 centímetros, la axisa puede medir 10 centímetros o 20 centímetros como máximo. Las escalas deben comenzar siempre de cero y en caso de valores muy elevados y con pequeñas fluctuaciones se puede, para lo que llaman partir el gráfico, para adaptarse a valores de la medición siempre partiendo de cero. Cada escala debe llevar su indicación respectiva, por ejemplo, talla en centímetros, años, sexo, y no debe tener un número exagerado de subdivisiones. Fíjense que dentro de los gráficos que podemos conseguir, ya se los vamos a presentar, podemos tener diagrama de barra y sus distintas modalidades, el histograma, el polígono de frecuencia, el diagrama de sectores, las frecuencias acumuladas y los diagramas de puntos, así como otro tipo de gráficos que se han ido presentando o que han ido desarrollándose con estas nuevas técnicas computacionales. Dentro de los más comunes vamos a presentar algunos a continuación. Aquí tenemos, por ejemplo, fíjense ustedes lo que decíamos, la tasa de desempleo en Venezuela para el periodo 97-2006 y aquí le faltaría indicar, ¿verdad? Un error en el título que es por 100, una tasa por 100. La fuente en este caso salió de la ONAPRE, la ley de presupuesto, ¿verdad? Del año 2007, que hace un resumen de la tasa de desempleo. Y vean ustedes acá, esto es lo que llamamos un gráfico de tipo cronológico, una serie cronológica. ¿Por qué? Porque presenta la evolución de un fenómeno de estudio a través de los años. Aquí tenemos datos de asociación. Fíjense ustedes que tenemos tanto la pobreza extrema como la pobreza no extrema. Tiene su fuente, tiene su título. Aquí también deberíamos indicar cómo está representada esta pobreza. En este caso está representada como porcentaje, distribución porcentual de la pobreza y debería decir por 100. Y como vemos, aquí tenemos la pobreza no extrema, mientras la pobreza extrema en el periodo 97-2006. También este es un gráfico de asociación, pero es un gráfico de serie cronológica y en este caso de asociación. Aquí tenemos la tabla de la cual se extrae ese gráfico y aquí fíjense que la presentación es por estado. Aquí, y una de las cosas que debemos tener es también criterio para decidir qué tipo de gráfico debemos utilizar. En este caso, si tenemos información por los estados de Venezuela, la manera más ideal para presentarlo pudiera ser un mapa. Otra de las cosas es qué vamos a presentar. Si esta es la tabla, ¿qué vamos a presentar? Fíjense que ustedes que esta es una tabla un poco más compleja porque tiene el total de hogares, la pobreza no extrema y la pobreza extrema, por el método de las líneas de la pobreza, que es un método para dilucidar la pobreza en función de los ingresos. Y tenemos entonces dos indicadores. ¿Cuáles son estos indicadores? O tenemos tres indicadores. Son el porcentaje de pobreza total, y dentro de la pobreza total además cómo se subdivide en pobreza extrema y pobreza no extrema.
Entonces, cuando vamos a presentar los gráficos, tenemos que tener cuidado sobre cómo los presentamos. No podemos presentar en un gráfico estos tres resultados. Es necesario presentar aparte la pobreza extrema y luego la distribución de la pobreza tal como lo vimos en el gráfico anterior. Porque lo que estamos distribuyendo o presentando en ese otro gráfico sería solamente la pobreza. Entonces, una diferencia entre la tabla y los gráficos es que en las tablas se presentan todos los datos, es decir, los datos que dan origen a los indicadores, mientras que en los gráficos solo se presentan los indicadores. Por ello, entonces también es necesario desarrollar criterios para poder dilucidar claramente si debemos presentar la tabla o el gráfico. No necesario o no es necesario en todas las investigaciones presentar toda la información o todas las tablas y todos los gráficos. Los investigadores deben desarrollar ese criterio, que es más útil, presentar la tabla o presentar el gráfico. Eso dependerá de los objetivos de la investigación. Ustedes acá también, fíjense, esa tabla la podemos presentar por datos de asociación con una barra. Se quitan los pobres, esta sería la distribución de pobreza por cada estado de Venezuela para el año 2003 y vemos cómo tenemos entonces la pobreza no extrema y la pobreza extrema. Es decir, del total de pobres que existen o que existían en el Distrito Federal en ese momento, así se distribuían un 70% en pobres no extrema y un 30% en pobres extremos en función de ese método que está acá. Entonces aquí estaría la variable dependiente y esta sería la variable independiente. En el eje de las axis la variable independiente y en el eje de las ordenadas, ¿verdad? La variable dependiente. Fíjense que aquí tenemos toda la información. Este sería la distribución de la pobreza en un gráfico una distribución de torta que llaman, ¿verdad? En donde tenemos los pobres no extremos y los pobres extremos. Esta sería la pobreza total del Distrito Federal, solamente presentada en un gráfico de torta o una distribución circular que se llama. Es también aconsejable, aunque se trata de utilizar mucho los gráficos en tercera dimensión, pareciera que son como más llamativos, sin embargo, muchas veces un gráfico en tercera dimensión lo que hace es que más bien impide observar claramente la información que nosotros queremos transmitir. Entonces, si no es necesario, es preferible evitar este tipo de gráficos. Ustedes acá, distribución porcentual de la tasa de mortalidad materna según los estados en Venezuela para el año 2008, tasas por 100.000 nacidos vivos registrados. Entonces, fíjense que aquí está toda la información. Y esto que tenemos acá es un histograma. Esto que está acá es un histograma. Vean que aunque no están aquí, realmente hay como una especie de separación, realmente no existe esta separación. En el histograma, las características es que todas las barras tienen la misma o el mismo ancho y además no tienen separación entre ellas. Fíjense que cuando vimos el gráfico de barras, los gráficos de barras sí tienen separación entre cada una de las barras. Aquí no. Aquí lo presentamos de manera continua, por eso es que una distribución continua. Aquí también, esto que está acá, lo veremos más adelante cuando hablemos de los datos agrupados en estadística, pero esto que está aquí es la variable dependiente. En este caso es la tasa de mortalidad materna distribuida de acuerdo a grupos, ¿verdad? O a clases que llamamos. Y este es el porcentaje. Entonces este sería el porcentaje de estados que tienen una tasa de mortalidad entre, podemos decir, 28 y 42, por decir un número. Entonces hay aproximadamente un 15% de esos estados. ¿Cuáles son? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque se pierde la identidad del dato una vez que se agrupan los datos utilizando lo que llamamos un histograma de frecuencia, que explicaremos en mayor detalle en la clase de estadística. Y vean ustedes, para recuperar esa identidad del dato lo presentamos entonces en un mapa que termina teniendo también todas las características y toda la información que hemos dicho. Distribución de la pobreza por estado según el método de las líneas de pobreza en Venezuela 2005. Y entonces vean ustedes aquí que tenemos esta es la distribución porcentual de pobreza entre 19 y 26%. Estos estados, ¿cuáles son? Distrito Capital que está aquí. Él representa el 4,17% de los estados del país. Mientras que
el 41,67% de los estados del país presentan una distribución de pobreza o presentaban una distribución de pobreza para el año 2005 entre 35 y 42%. ¿Cuáles eran? Bueno, Bolívar, Delta Macuro, Anzoátegui, Aragua, Portuguesa, eh, Táchira, Táchira, Mérida, Zulia, Falcón, ¿sí? Entre esos estados. Luego tenemos las medidas de tendencia central que también discutiremos más adelante. ¿Cuál era la media? El 40,5%, es decir, en promedio, para el año 2005, en Venezuela los estados tenían un 40,5% de pobreza según este método, mientras que la mediana era del 40,20% y la moda era del 32,30%. Su desviación típica o estándar era del 8,63 y el coeficiente de variación era 21,28, lo cual explicaremos nuevamente, repito, en la clase de estadística. Entonces fíjense que aquí la utilidad entonces del mapa para ver gráficamente cómo se distribuyen la distribución de frecuencia, valga la redundancia, en los estados del país. Eso es cuando estamos trabajando con los estados. También si dentro de un estado podemos acceder a los mapas por municipio, también pudiéramos presentar esta información por municipio. Bueno, con esto hemos concluido entonces nuestra clase de el procesamiento de los datos.